bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El Señor hace una promesa aquí muy hermosa. Primero dice, vayan. O sea, es una orden, es imperativo. Pero ya esto es una misión. Cuando Él llama y como que recluta a esos misioneros, como en el caso nuestro, ¿sí? Vayan a las naciones, a todas las naciones, y hagan esto con las personas que no conocen de mí, ¿sí? Entonces, primero los discípulos no están hechos. Dice, vayan y hagan discípulos, o sea, no están hechos. Hay que dedicar mucho tiempo para que se hagan discípulos del Señor y no para nosotros. Y dice, bautizándolos. O sea, el tiempo es en la enseñanza de la palabra de Dios, en escucharles sus situaciones para que ellos aprendan a depender absolutamente de Dios, ¿sí? En el bautismo del Espíritu Santo, conocer ese ministerio del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en la vida del recién convertido, del discípulo? Porque discípulo viene de disciplina. Cuando una persona dice, no, es que ya no puedo madrugar, me cuesta trabajo, es verdad, todos empezamos así, con esa situación tan dura de madrugar. ¿Y dónde lo aprende uno? En las disciplinas, en los seminarios, en los retiros, en la iglesia donde uno se congrega, le van enseñando todas estas disciplinas. Y entonces uno comienza a ver que sí vale la pena dedicarle al Señor esos tiempos. Y entonces aparta, porque también el primer tiempo de la mañana debe ser para el Señor antes de hacer cualquier cosa. Entonces son disciplinas, discípulos de disciplinas. Y entonces le hablamos del Espíritu Santo, conocer el ministerio también de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, las funciones del Padre, las funciones del Hijo, las funciones del Espíritu Santo, el papel que juegan los tres en nuestra vida y en el mundo entero. Pero les dice también, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, ¿cierto? O sea, enseñándoles a obedecer todo. O sea, Él les dijo, ustedes han obedecido lo que yo les he dicho, entonces ustedes harán discípulos que igualmente obedezcan todo lo que yo les he enseñado. O sea, no era lo que ellos quisieran, sino lo que habían recibido del Señor, lo transferían a aquellos que iban también ganándose para Cristo. Dice, porque aquí el Señor entonces les recuerda que obedecieron lo que Él les mandó. Les recuerda, ustedes obedecieron y por eso me siguen, están conmigo. Pero ahora hagan otros discípulos que no que los obedezcan a ustedes, sino que obedezcan todo lo que yo les he enseñado, discípulos del Señor. Entonces, si nosotros no somos obedientes en el discipulado, ¿cierto? Tampoco vamos a tener discípulos así, porque vamos a ver personas desobedientes, rebeldes a la palabra de Dios, porque eso, o sea, como sembramos, cosechamos. Por eso es tan importante la obediencia en lo que dice aquí el Señor, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, porque así vamos a ver discípulos que el Señor va tomando para hacerlos tan hermosos, o sea, en ese llamado. Yo estoy ahorita muy feliz con una de mis hijas, porque ella ya está empezando a sentir un llamado muy especial a servir al Señor. Y ella me dice unas situaciones bien tremendas de cómo Dios le ha conquistado y le pone en el corazón esa parte de querer servir. Entonces le estoy diciendo, ora a ver qué clase de servicio quiere que tú hagas. Pregúntale al Señor. Porque ¿cómo quiere Él que tú le sirvas? Porque hay muchas formas de servir a Dios, pero a unos nos llama a hacer tiempo completo, a otros los llama paulinos, y Él tiene para diferentes de sus hijos todo. Entonces así, esos discípulos para el Señor, así se va creciendo la iglesia y el pueblo de Dios. Y entonces quien haga de esta manera, el Señor promete su presencia.
Dice, y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Qué linda esa promesa. Si hacemos así como el Señor nos está enseñando, su presencia siempre va a estar con nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Dice hasta el fin del mundo, porque el discipulado no es a mi manera, sino como Él quiere, y Él sabe que no es fácil, que hay discípulos pues Él tuvo entre los 12, todos los 12 no fueron fáciles para Él, ¿sí? Él prometió su presencia, ¿para qué? Para darnos fuerza, para que no desmayemos, para darnos sabiduría, para todo lo que necesitamos, porque no todas las personas son dóciles, nosotros tampoco lo fuimos para Él. Y los 12 que Él tuvo, mira, ahí están todos ellos. Pedro lo negó, Judas, pues ya sabemos lo que hizo, ¿sí? Entonces hay muchos que no se convierten de verdad, y Él nos da la sabiduría para saber quién de verdad es su discípulo. Entonces la palabra discípulo viene de disciplinas, ¿sí? Y esa disciplina consiste en formar nuevos hábitos, cambiar los antiguos por los nuevos para parecernos más a Jesús. Porque ese es llegar hasta la estatura de Cristo, dice la palabra. Llegar hasta la estatura de Cristo, ¿sí? El Señor Jesús nos da muchos ejemplos del discipulado. Y uno de ellos está en Juan 3, del 1 al 10, que es Nicodemo. Juan 3, del 1 al 10. Dice que Nicodemo era un discípulo secreto de Jesús. Él aparecía en las noches por miedo a que hasta lo mataran, porque pues en ese entonces, y todavía, ¿no? Hay persecución por seguir a Jesús. Pero dice la Biblia, dice, una noche un fariseo llamado Nicodemo, esto es en traducción del lenguaje actual. Una noche un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo, una noche, dijo, yo me voy a ir a visitar a quien sigo. O sea, él era seguidor, pero no era discípulo todavía. ¿Ve? Seguidores, le gusta, escuchaba sus mensajes, y lo seguía por donde iba, pero todavía no era discípulo, no tenía las disciplinas, no entendía el reino de los cielos, estaba en mucha ignorancia. Y él se decide y entonces lo visita, ¿sí? Líder de los judíos era, un hombre importante. Y entonces fue a visitar a Jesús y le dijo, maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. O sea, él estaba maravillado de ver lo que Jesús hacía, cómo hablaba, el testimonio de él. Entonces Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Entonces ahí primero lo confronta. Le dice, tú me has seguido, tú vienes a mí, yo te he visto, yo sé quién eres, pero no has nacido de nuevo. Y para ver el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Y mire, era tan ignorante a eso que Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió, te aseguro que si uno nace del agua y del espíritu, nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Esto es importantísimo. Él le dio énfasis en el nuevo nacimiento, porque muchas personas nos hemos encontrado que han estado caminando, siguiendo al Señor, aún yendo a la iglesia, y después de un tiempo uno se da cuenta que no han recibido al Señor en el corazón, que no lo tenían en el corazón. Y él dice, te aseguro, ¿sí? Es una seguridad. Si no hay un nuevo nacimiento, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. Oiga, pues si está en mayúscula, ¿sí? Ese Espíritu, nacen a través del Espíritu Santo. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. Mire, es un misterio, porque nosotros empezamos a seguir al Señor, comenzamos a escucharle,
nacemos de nuevo y Él nos lleva así como el viento. De un momento a otro, ¿cierto? Empezamos a crecer, ya dejamos de ser niños, nacimos y vamos viviendo los procesos de ese nuevo nacimiento. De bebé pasamos a la niñez, a la adolescencia, a la juventud, hasta la madurez. Todas las etapas las vivimos cuando tenemos un discipulado bien. ¿Ve? Cuando somos discipulados que Dios nos encarga ese discipulado y se hace como es, vivimos todas las etapas. Pero cuando no, entonces se sucede que esos niños, que unos se quedan niños en esa etapa. Y vemos cantidad de discípulos, niños todavía, haciendo pataletas, peleando en la iglesia, peleando con otros, dejándose de hablar, enojándose por todo, ¿cierto? Todavía esas etapas no las han pasado. Y era lo que Pablo les decía a los corintios, ¿cierto? Si debiendo de ser ya maestros, necesitas todavía tomar lechecita, porque vuelves a ser carnales, vuelves a ser como niños. Entonces, nosotros tenemos que vivir las etapas con el Señor, crecer todos. Por eso le dice, es necesario nacer, le dice a él, ¿sí? Y le repite varias veces a ese seguidor que en esos momentos era Nicodemo. Pero dice que Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede suceder esto? O sea, él no entendía. Tenía sus ojos tan cerrados, sus ojos espirituales, que él no entendía. Y Jesús le contestó, tú eres un maestro famoso en Israel y no lo sabes. Lo confrontó con toda su vida anterior. Le dijo, te has preocupado por tener títulos, te has preocupado por ser famoso en todas tus cosas y te ha ido bien, pero no sabes esto tan importante. O sea, le dijo, tú has caminado de una manera religiosa, has sido religioso todo el tiempo, ¿sí? Y eres maestro, dice, famoso en Israel, pero no sabes esto. Y es que hay personas que se preocupan mucho por sus cosas externas o por quedar bien hacia afuera, pero su vida interior está lejos. Y ahí es donde Dios lo confronta a él. Y le dice, te aseguro que nosotros sabemos lo que decimos porque lo hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me creerán si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino solamente el que bajó de allí, es decir, yo, el Hijo del Hombre. Y bueno, ahí le habla, ¿cierto? Ya él mismo se presenta como el Salvador, ¿sí? Como el Salvador. Dice, Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto y del mismo modo yo, el Hijo del Hombre, tengo que ser levantado en lo alto para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. Ahí le presentó el mensaje de salvación. Ahí lo hizo las cosas como debía de ser. Le presentó quién es Jesucristo, qué hace Jesucristo, a qué vino Jesucristo. Le presentó el mensaje de salvación. Entonces Jesús le habla del reino espiritual, le habla de una visión espiritual y le habla de la regeneración, el versículo 3. Tienes que nacer de nuevo, tienes que ser regenerado, cambiar tu manera de pensar, cambiar todo para poder entrar a ese reino de los cielos. Le habla de una visión espiritual que él no tenía. Nicodemo tenía falta de visión espiritual en el versículo 4. ¿Sí? Él no entendía nada espiritual, le parecía muy bonito, pero sus ojos no estaban abiertos. Y en el versículo 5 le habla del bautismo, el bautismo en el Espíritu. O sea, tienes que nacer de nuevo, recibir ese Espíritu Santo. Y le habla también los requisitos que debía tener una persona que pertenece a un reino espiritual, ¿sí? Y le dice o le recalca esa necesidad espiritual que él tenía, porque le dice varias veces, tienes que nacer de nuevo, ¿sí? Y le dice, tienes que tener un espíritu de niño, pero no quedarte como niño. Para entrar al reino de los cielos necesitas ser como niño, pero no quedarte como niño. En Mateo 18:3 dice, y les dijo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños.
pero no quedarse como niños, para entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque es que un niño no razona, un niño todo lo cree. Estamos viendo cantidad de niños aprendiéndose la Biblia, aprendiendo versículos tan bellos. Entonces él le dice a Nicodemo y nos dice a nosotros, tienen que nacer de nuevo, tener un espíritu de niño, pero no quedarse como niño, para vivir y entrar a ese reino de los cielos. También le dijo, tienes que arrepentirte, tiene que haber arrepentimiento de tu vida pasada para que luego tengas una nueva vida. Porque en Lucas 13, 2 y 3 dice, Jesús le dijo, ¿creen ustedes que esos hombres murieron porque eran más malos que los demás habitantes de Galilea? De ninguna manera. Y si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, de seguro morirán. De seguro morirán. O sea, le llevó a él al arrepentimiento. Tienes que cambiar tu manera de vivir. Arrepiéntete y cambia ya tu estilo de vida para que te conviertas en mi discípulo, no en mi seguidor. Le habló del nuevo nacimiento varias veces, ¿sí? Y le dijo, te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y ahí habla de los dos bautismos, en agua y en espíritu, pero ya ese es otro tema. Y le habló también de a quién adoraba, para quién es la adoración espiritual. ¿Ve? Y entonces en Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu, ser guiados por el Espíritu Santo. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe ser, guiados por el Espíritu. Porque así como el Padre quiere ser, es como quiere el Padre que sea adorado. Y este tiempo ha llegado. O sea, Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad, ¿sí? Guiados por el Espíritu para tener una verdadera adoración. Y la adoración no solamente son las canciones, sino nuestro corazón. Nosotros le adoramos a Dios con nuestro estilo de vida, con nuestra manera de vivir, es una adoración, porque nosotros somos instrumentos de Dios y los instrumentos tienen que estar afinados todos los días. Y nuestra manera de vivir, nuestro testimonio, nuestra adoración a Él no solamente de boca ni las canciones, sino con nuestro estilo de vida. Él afina nuestra vida todos los días. Por eso dice, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Tiene que estar afinado todo nuestro ser para que cuando Él estemos en esa adoración con Él, todo esté acorde a lo que Él quiere. Por eso este salmo de hoy, muy bonito, porque dice, todo le adora, todo, el Señor habla y todo se dobla ante Él. ¿Ve? Y también le habló, ¿cierto?, de ese alimento espiritual que todos necesitamos. En Juan 6:53 Jesús dijo, yo soy el Hijo del Hombre y les aseguro que si ustedes no comen mi cuerpo ni beben mi sangre, no tendrán vida eterna. Comer el cuerpo y comer la sangre. Este sábado de Acción de Gracias vamos a hacer la Santa Cena, así que preparen su copita y todo en sus casas, ¿ve? Para que comamos el cuerpo, pero no es esa forma solamente física, sino es comer el cuerpo y la sangre de Cristo, es entender su muerte y su resurrección. Vivir una nueva vida entendiendo lo que Él hizo en la cruz por nosotros, para no seguir en ese estilo de vida pasado y vivir con el resucitado, todo lo nuevo. Eso es comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo. Y le habló también que debía tener una fe personal, ¿sí? En Juan 8:24 dice, por eso les dije que si no creen en mí, ni quién soy yo, morirán sin que Dios les haya perdonado sus pecados. Una fe personal. ¿En quién? En Jesucristo. Dice, si no creen en mí, ni quién soy yo, morirán sin que Dios les haya perdonado sus pecados. Tremendo esta parte, Juan 8:24. Traducción del lenguaje actual. ¿Ve? Si no creen en mí, creer en Jesús es creer, seguirle a Él como Él dice que le sigamos. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Entonces le habla, ¿cierto? En el versículo 6 de lo que de lo que es la vida en la carne y lo que es la vida en el espíritu. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces le habla de que es necesario conocer la vida espiritual para vivir esa vida y no seguir en la carne. Le habla de lo que es ser un hombre nuevo en el versículo 7, ¿ve? De lo que es ser una persona nueva en Cristo. En el versículo 8 se da cuenta de que Nicodemo tenía ignorancia completa en lo espiritual y le recuerda la necesidad de ser regenerado por el Espíritu Santo, de cambiar todas sus conductas y sus cosas para vivir de acuerdo a Dios. Y en el versículo 9 y 10 le dice que tiene ceguera espiritual. Tú, maestro, y no sabes esto, le hace entender, eres ciego espiritualmente. Y entonces allí, en ese contacto con él, porque es que él era seguidor, pero no se había metido en ese contacto con Jesús. Mire, él va y lo busca, y en ese contacto con Jesús, en esa intimidad con Jesús, el Nicodemo se da cuenta de todo lo que le hacía falta. Entonces, por eso es necesario el contacto con el Señor. Él fue y lo buscó y le mostró, esto es lo que te pasa. Y de ahí ya vienen las misiones, ya terminando, ya lo último, para que oremos en Marcos 16, 15 y 16. Jesús les dijo, vayan a todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Los que crean en mí y se bauticen serán salvos, pero los que no creen en mí, yo los voy a rechazar. ¿Cuáles fueron los misioneros en aquellos tiempos? Pues Noé fue uno, Noé hizo el arca, ¿cierto? Y dice que cuando el Señor mandó el diluvio, no todos se quisieron subir al arca, ¿sí? Él protegió a Noé y a su familia, 8 personas, ¿sí? Predicador de la justicia fue Noé. Otro fue Jonás, lo mandó a la gran ciudad de Nínive a proclamar el mensaje. Le dice, proclama el mensaje que te voy a dar. Y hay muchos más, pero hasta llegar a Cristo. Y entonces ahí en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la misión, buscar y salvar lo que se había perdido, aquellas personas que están perdidas completamente en la drogadicción, en el alcoholismo, en sus creencias erróneas, en tantas cosas que el Señor va sacando y va haciendo nuevas vidas. Y Efesios 4:11 están las misiones. Dice, Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Terminamos allí, pensemos y meditemos, ¿cierto? Qué lindo que el Señor nos alcanzó con su gracia y ahora pues el mayor título lo tenemos de ser hijos. Somos hijos de Dios por su gracia, por su amor. Y de allí Él va haciendo la obra en cada uno de nosotros. Papito Santo, gracias por esta mañana preciosa que nos ha regalado, por tu palabra, a la enseñanza de la evangelización y el discipulado. No me permitas ser solamente seguidor tuyo, Señor, porque Nicodemo era seguidor tuyo, pero no había tenido contacto contigo. No se había acercado a ti. No había tenido esos tiempos de intimidad contigo, Señor, para que tú le mostraras todas sus necesidades y que él se pudiera convertir en un discípulo tuyo, con disciplinas, lleno del Espíritu Santo y también alcanzando a otros para ti. No nos permita, Señor, ser solamente oidores de tu palabra y no hacedor de ella. Gracias, Señor, porque en tu amor, es tu amor lo que nos alcanzó. Es por tu gracia que cada mañana nos levantamos y entendemos, Señor, qué alegría es encontrarnos contigo. Qué alegría es tener ese contacto contigo, Señor. No solamente oírte, sino quererte ver, querer estar muy cerquita de ti,
querer escuchar, Señor, lo que nos hace falta, qué cosas todavía tenemos, bendito Dios, en nuestro ser que no hemos cambiado. Si de verdad no hemos sido regenerados a través del Espíritu Santo para entrar en ese reino de los cielos y disfrutar todas las bendiciones que tienes para nuestra vida. Porque, Señor, es necesario, le dijiste a Nicodemo, nacer de nuevo, ser regenerados de nuevo para disfrutar todas las bendiciones tuyas. Bendito Espíritu Santo, gracias por cada área de nuestra vida que has ido tratando, que nos hemos dejado, Señor, tratar de ti, en nuestra intimidad contigo, poderte decir, ya no quiero ser más así, yo quiero seguirte a ti de verdad, pero quiero ser tu discípulo, no quiero ser solamente tu seguidor, quiero convertirme en ese discípulo, bendito Dios, para el cual tú le has prometido una vida eterna, pero también disfrutar aquí en la tierra de tantas cosas que tenemos, Señor, como hasta hoy tú las has dado, porque has sido fiel, has sido bueno. Papá, te puedo decir Abba Padre esta mañana, te puedo decir papito precioso, mi papá hermoso, gracias porque en tu amor, en tu misericordia, en tu gracia, me hiciste tu hijo, tu hija. Gracias, Señor, porque nacimos a través del Espíritu Santo. Y hoy, Espíritu Santo, pedimos que nos llenes. Llénanos, Espíritu Santo. Convéncenos cada día de que es necesario cumplir la gran comisión, que es necesario alcanzar a otros con nuestra vida, no con tantas palabras, sino nuestra vida, para que se conviertan a ti, para que sus creencias erróneas se quiten, como aquí este hombre, Señor, siendo judío, maestro, importante. Señor, tenía tantos títulos, tantas cosas, pero no tenía lo fundamental, lo que de verdad le iba a llevar a la vida eterna. No tenía nada. ¿Y cuántas personas hay así? Teniendo muchas cosas en esta vida, en esta tierra, pero no tienen lo importante, porque nada de lo que tienen les va a servir para la eternidad. Nada. Por eso, Señor, hoy desnudamos nuestro corazón y te pedimos, Señor, que sigas tratando nuestra vida, que nos sigas convenciendo, Señor, que necesitamos ser discípulos. Yo quiero, dile, ser tu discípula, ser tu discípulo. Yo quiero, Señor, y para que otros también, mis hijos también vayan tomando ese deseo, pero no discípulos a la manera de cada uno, sino como tú quieres que seamos, teniendo esa intimidad contigo, buscándote a ti para que tú cambies nuestra manera de ser y nos convenzas, y buscándote siempre, Señor, dependiendo de ti todo el tiempo. Bendice este día, bendice la obra de nuestras manos, bendice todos los proyectos que tengamos aquí presentes, Señor. Ora por todas las cosas que tengas en este día, por todas las cosas que vayas a hacer, preséntaselas al Señor. Y dile, Señor, tu bendición sea sobre esto que hoy voy a hacer, sobre el trabajo y la obra de mis manos. Dame sabiduría hoy, te pido sabiduría. Dame el pan de cada día, Señor, tú eres mi pan. Lo he comido hoy, gracias. Lo he recibido con alegría, tú eres mi pan. Y me sacias, papá, me llenas hoy, me satisfaces. Gracias. Y también dame el pan físico, papá. Gracias por la mesa servida y por todo lo que has dado a mi vida, Señor, y lo que darás en este día. Bendice mis hijos, mi familia. Ora por tu familia, por el cuidado, por la protección, que te siga abriendo los ojos espirituales para que ese reino espiritual sea más amplio para ti. Gracias porque ya nos introdujiste en ese reino de tu amado Hijo, Señor. Muchas gracias. Abrázanos, papá, abrázanos a todos y llénanos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Anhelo tu paz en este día, Señor, y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todo mal. Tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Amén, amén. Dios me les bendiga, me les guarde.